También ha participado en talleres y cursos como, pues, relacionados con el patrimonio cultural. En todo caso, ha participado en el taller para la conservación e intervención de monumentos arqueológicos y muebles, y otro sobre patrimonio arqueológico e histórico-artístico, impartido por la Escuela de Turismo de Santa Cruz en La Laguna, en España. También realizó un curso sobre análisis y rehabilitación estructural de edificios arquitectónicos y arqueológicos de México, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. De su experiencia profesional, bueno, pues podemos destacar que ha participado en proyectos arqueológicos de conservación y de restauración. Por ejemplo, ha participado en el proyecto arqueológico de Chichén Itzá, en un proyecto arqueológico de Piedra Labrada, en relación con el sepsis en la UNAM. También dentro del proyecto Domesticar la Biodiversidad, concepción y empleo de los recursos naturales en la costa central y sur de Yucatán. También ha trabajado en Tabasco y, bueno, es muy amplia su experiencia en restauración, rehabilitación, patrimonio cultural y arquitectónico particularmente. Tiene producción académica, por lo menos 36 conferencias nacionales, algunas internacionales, publicaciones de memorias, artículos científicos, capítulos de libros derivados de todos estos proyectos que realiza. Actualmente es miembro también del Ximbal CAASH. Conservación es una asociación civil, conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural y natural. Y actualmente también trabaja para la Dirección de Salvamento Arqueológico de Lina en un proyecto para la delegación Azcapotzalco en la Ciudad de México. Entonces, pues seguramente hará gala de toda esta experiencia. Muchas gracias, adelante. Gracias. Buenas tardes. ¿Sí se me escucha bien o desean el micrófono? Me parece que se escucha bien en ese nivel. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. El tema que les traigo pues deriva de diversas colaboraciones y experiencias en torno a los parques en los últimos 6 años en promedio. Ciertamente este tema tiene muchas aristas, tiene para tocar desde muchos puntos de vista, ya sea como sociedad civil, como asociación, desde las autoridades, desde las instituciones, de ver qué nos toca a cada quien, ¿no? Pero bueno, el objetivo principal de esta charla pues va a ser entender un poco cómo es la dinámica de estos espacios, dónde están ubicados, cómo se han generado, bueno, hacia dónde están, cuáles son las miras para poder apropiar de ellos, ¿no? Bueno, primero hay que entender que estos parques se han generado o se han derivado a partir de la expansión de la mancha urbana de la ciudad de Mérida. Esta se ha acrecentado impresionantemente a partir de los años 70 en promedio. La ciudad de Mérida ha crecido de manera desmedida, con un aparente plan de desarrollo urbano, pero que pues realmente ha crecido para todos sentidos y direcciones. Estos parques pues han respondido mucha medida en proyectos de salvamento, a rescates, muchos que se sabían dónde estaban, otros que han sido hallazgos fortuitos, sobre todo los que están a inicios de los años 70. Y bueno, finalmente la conservación de estos espacios ha logrado a través tanto de asociaciones civiles, del mismo trabajo de lo que es el INAH, el Ayuntamiento de Mérida, y en algunos casos muy particulares gracias a la conciencia de algunos vecinos, pero que no es la mayoría de los casos realmente. Entender la ciudad de Mérida y qué es lo que actualmente vemos como parques arqueológicos es entender, para empezar, desde la antigua ciudad maya de Ixcatzico, lo que fue la ciudad de Mérida, el amplio territorio que fue ocupado cuando los españoles llegan, y toda esta modificación se empieza a dar prácticamente desde el momento de la conquista y de la colonia. La modificación a los espacios mayas se da con la desaparición de estos edificios. Bueno,
mucho de esto desaparece, ¿no? Lo podemos ver claramente en nuestra arquitectura hoy en día. La arquitectura del centro histórico se mantiene prácticamente igual hasta prácticamente finales del 18 y principios del 19. El centro histórico no cambia más allá de estos barrios. Estas delimitaciones son para finales del siglo XVIII. Lo que es San Sebastián, Mejorada, San Cristóbal, Santana, Santiago, los primeros cuadros de la ciudad, más o menos el Census estaría aquí. Esta poligonal azul es la que el Instituto Nacional de Antropología e Historia reconoce como zona de monumentos. Esta sería el área de Itzimná actualmente. Y bueno, vemos que prácticamente durante 3 siglos y medio, casi 4, la ciudad no presentó grandes cambios, más bien fue como una constante reocupación de los mismos espacios, ¿no? Sabemos que había una constante herencia por fraccionar los predios. En las comunidades también pasa, ¿no? Son terrenos muy grandes, se casan los hijos, lotifican, ocupan los mismos espacios, cuando la ciudad se mantenía en el mismo orden, ¿no? Sin embargo, pues a finales del 19, principios del 20, viene esta modernización en todo el país, gracias al porfiriato, por ejemplo. En el caso de Yucatán, las haciendas, la derrama económica, pues comienza a tener la necesidad, digamos, en este sentido, de crear otro tipo de espacios, como lo que está proyectado aquí saliendo del centro histórico hacia la calle 60. Viene esta prolongación para estas nuevas partes, digamos, habitacionales, y se empiezan a ver los cambios ya para prácticamente el siglo XX. Esta es la ciudad de Mérida, así es como se conforma. El circuito Colonias había sido nuestro periférico durante mucho tiempo. Sin embargo, después de los años 50 esto deja de ser así. El circuito Colonias pasa a ser un circuito interior y ya la urbanización se empieza a ir hacia los extremos. Espacios que antes eran vacíos empiezan a ser poco a poco urbanizados. Y bueno, deriva finalmente en que se llega a estas partes donde teníamos todavía reminiscencia de sitios arqueológicos o de sitios prehispánicos de los alrededores de todo. Mérida actualmente, como mencionaba en un principio, creció de manera desmedida. Vemos que no hay un patrón específico hacia dónde se tiene que construir. Cada vez aparecen más fraccionamientos. Por cada 5 que hay en el norte aparecen 2 en el poniente, 1 en el sur. No hay una distribución equitativa en cuanto al uso del suelo, ¿no? Y finalmente esto ha sido producto de muchas cosas, ¿no? En primero, la demanda de casa, habitación por la gente. Cada vez hay más gente queriendo comprar casa en vez de reocupar los espacios que ya se tienen. Conozco muchos fraccionamientos como las Américas o los Héroes que no están al 100% de su habitabilidad, pero se siguen construyendo espacios. Entonces tampoco hay una ley que obligue a estas constructoras a primero ocupar lo que ya se tiene antes de seguir afectando más espacio, ¿no? Esto repercute en muchas cosas. Desde luego lo que nos interesa como arqueólogos o desde donde nosotros estamos parados, pues es el patrimonio edificado, el cultural, lo arqueológico. Pero finalmente también es un impacto al entorno impresionante. Nos estamos llevando capas de vegetación, estamos acabando con la fauna, con la poca fauna silvestre. Pues bueno, la ciudad de Mérida todavía hasta inicios del 20 se concentraba en esta sección azul, en 2 tonos de azul y un poco de lila. Esto era nuestra ciudad de Mérida a inicios del siglo XX. Y prácticamente toda esta expansión que se da entre naranja y rojo intenso es a partir de los años 70. Bueno, y la mancha urbana actual y lo que prácticamente se está urbanizando en todos los alrededores, ¿no? Entonces vemos cómo poco a poco la ciudad más o menos se mantenía y luego prácticamente algo sucede, ¿no? Todo se desborda.
Y bueno, los planes expansionistas de la ciudad, o por lo menos la parte metropolitana, lo que busca es esto, ¿no? Son las tendencias de ocupación. Si vemos el norte es la parte más afectada, y sin dudamente lo será el poniente, oriente y el sur en los siguientes años. Esto sin duda alguna será así. Un poco para entender cómo se dan los cambios, porque muchas veces no vemos estos cambios realmente en lo que es la ciudad. Pero bueno, esto es más o menos lo que conformaba la ciudad de Mérida en los años 80, ¿no? Y cómo poco a poco la ciudad fue cambiando. Todavía hasta los 80 identificábamos muy bien Circuito Colonias, el aeropuerto de la ciudad, pero ya para el año 2000 vemos un cambio considerable. Muchas de las áreas que antes estaban vacías, que ya no lo están. En el 2010 vemos cómo se va acrecentando, Periférico ya se ve rebasado. Para el 2014 y la ciudad hoy en día. Todo el área de lo que es Canacín, Ciudad Cauquel, Cholul, Siquia, todas estas áreas que antes eran poblados, que quedaban a cierta distancia relativa de la ciudad de Mérida, ahora están a 5 minutos y en autobús, o sea, ya ni siquiera hay que complicarse para llegar, ¿no? Mucho de este proceso se ha debido también a la gentrificación que ha sufrido el centro histórico. Mucha gente del centro histórico y de los barrios de la ciudad de Mérida han salido a habitar estos nuevos fraccionamientos debido al cambio de uso de suelo comercial, ¿no? Entonces esto ha generado la mayor demanda de estos espacios. Otro fenómeno o otro factor de los muchos que existen es la imagen de la ciudad segura. Mérida es una ciudad que recibe gran cantidad de migrantes al año, y no es que esté bien o mal, simplemente genera otro tipo de demanda, otro tipo de oferta-demanda que requiere fraccionamientos y nuevos desarrollos y nuevos complejos, ¿no? Otro factor, todos estos terrenos de estas comisarías, de estos municipios aledaños a Mérida, pues en algún punto los terrenos prácticamente los compran a costos de risa a los pocos ejidatarios que tal vez aún quedan. Dejan los terrenos asentados los suficientes años como para que el precio permita desarrollos urbanísticos lo suficientemente amplios y lo suficientemente caros también para no poder ser comprados por cualquier persona. Y pues bueno, finalmente de este claro ejemplo tenemos Los Héroes, Las Américas, Ciudad Cauquel, muchos otros fraccionamientos, ¿no? Entonces este fenómeno también de dentro de la ciudad hacia afuera ha conllevado también a prácticamente la modificación de todo nuestro entorno. El ejemplo más claro es Ciudad Cauquel, por ejemplo. Esto era Ciudad Cauquel en 2005, pues realmente vemos el pueblo, ¿no? Nada más, pero ya hacia 2007 inician los trabajos y los trazos de lo que iba a ser un nuevo desarrollo urbanístico al poniente de la ciudad. Esto vendría siendo Santa Fe, justamente. Aquí vamos a tener otro ingreso y luego tendremos otra carretera por esta sección. La hacienda de Anicabil queda más o menos en esta sección. Y aquí todavía se estaba proyectando un desarrollo. En 2008 ya teníamos esto. Esta es la glorieta del Gran Santa Fe. Por aquí hay una ahorrera actualmente y aquí hay una planta de comisión en esta sección. Esto es Ciudad Cauquel, donde antes no había nada más que vegetación, pues ahora hay una enorme plancha de concreto, ¿no? Y en ella pues desde luego quedaron elementos aislados de lo que fue un sitio o de lo que fue un lugar con ocupación prehispánica. Solo es un ejemplo. Así lo mismo pasó con Las Américas, lo mismo pasó con Los Héroes, lo mismo pasó con muchos de los fraccionamientos que hoy conocemos, que inclusive están dentro de la ciudad. Entonces, ¿cómo llegamos a estos parques? O sea, ¿cómo se generan los parques arqueológicos? Principalmente en el caso de la ciudad de Mérida,
y a través de desarrollos como este, durante los últimos 50, 60 años, han sido producto de rescates, de salvamentos, ha sido la necesidad de proyectos ante la necesidad de la expansión, ¿no? Son sitios que iban a verse irremediablemente destruidos o afectados y que pues a través de las investigaciones se logran recuperar o se logra evidenciar parte de este pasado prehispánico. Los parques también llegan a ser prácticamente una medida de conservación. Si bien recuerdan, como les comentaba en un principio, desde la época colonial pues todo se modifica, todo el entorno cambia, lo que fue los vestigios de la ciudad prehispánica pues prácticamente desaparecen. Y estos parques nos permiten tener ventanas al pasado. Considerémonos como pequeños espacios donde podemos tener elementos de lo que fue la ciudad maya, de todo, los alrededores de lo que fue todo, y de cómo fue cambiando al paso del tiempo, ¿no? Estos elementos que se ha logrado conservar, pues, en su medida presentan características relevantes o tuvieron la información necesaria para poder ser conservados. Definitivamente, muchos de estos sitios son estructuras de dimensiones considerables, ¿no? Si dejáramos un cimiento de una casa de un campesino, quizás la gente no entendería qué es lo que estamos viendo, porque suele ser un cimiento de una piedra, de una hilada, y no hay más, ¿no? Entonces, tal vez eso en cuestión patrimonial a nosotros sí nos da mucha información, pero tal vez al visitante o al vecino del fraccionamiento no le signifique nada un cimiento ovalado a la mitad del pasto. A lo mejor había un árbol y el árbol se cayó y el arriate quedó ahí, ¿no? Pero pues realmente no es que haya sido un arriate, ¿no? Y finalmente, pues el permitir comprender parte de la historia, pues es lo que realmente importa a estos parques. Vamos a hablar un poquito de estos. La mayoría de los parques en Mérida, por los estudios que, digamos, a grandes rasgos, hay una ocupación desde el preclásico tardío terminal, medio, en algunos casos excepcionales, hasta el clásico tardío terminal. Estas en fechas entre el 700 antes y el 700 después. Algunos 900.000, pero bueno, más o menos son las fechas en las que giran estos espacios. Estamos hablando de una ocupación de cerca de 1.200 años, ¿no? En el caso de este parque en particular, Soyilá, encuentra el funcionamiento de granjas. Granjas está localizado en la parte sur del estadio Cuculcán, en el sur de la ciudad. Es una plataforma, o fue una plataforma bastante grande, de la cual tenemos una área delimitada por unas bardas que tiene el mismo parque, y bueno, tenemos unos cimientos habitacionales. Era una residencia, 1, 2, 3 familias, las que hayan sido, con un área intermedia posiblemente de actividades. Es un área muy bonita que al final se abre en los años 70, entre 76 y 79 se habilita este espacio, y bueno, se ve rodeado con una iglesia, una escuela, un mercado, con un área de canchas. Es un espacio que al final quedó en un área de tránsito cotidiano. O sea, a la escuela va la gente todos los días, al mercado nunca faltan las señoras que van a hacer el mandado, bueno, la iglesia se utilizará en los días que sean propios, y los juegos y los parques pues se utilizan prácticamente de manera cotidiana. Entonces es un parque que está con dinámica todos los días, a todas horas, desde que sale el sol hasta que alguien se va a dormir. Y creo que este es de los pocos parques que cuenta con internet inalámbrico en la zona. Entonces, pues además hay gente que va con las computadoras a hacer tarea, o bueno, uno asume que hacer tarea. Esto es Soyilá, no son estructuras de gran altura, no es una casa residencial completa. Se presume que tuvo una bóveda por los elementos arqueológicos y los informes. Dicen que muy posiblemente fue una estructura abovedada. Sin embargo, pues no se tienen todos los elementos para haberla dejado completa, ¿no? Sin embargo, se dejaron a una altura considerable. Estas estructuras tienen en promedios 1.50 a 1.60 metros de altura. O sea, uno se para de un lado y ve del otro y no tiene problema, ¿no? Esta es otra de las estructuras. Son muros bastante gruesos, bastante resistentes, por eso se cree que tenía un gran peso que soportar, ¿no? Por eso los muros de tan semejante dimensión. Este es otro caso. El Parque Bodas de Plata, Las Tumbas. Se llama Las Tumbas porque
fueron localizadas varias osamentas. Cuando los colonos o los vecinos recorrían, pasaban cerca de las excavaciones, pues fue el nombre coloquial con el que se le designó al parque, ¿no? Ese se encuentra en la colonia Vergel, está exactamente al sur de la ciudad, muy cerquita de donde está actualmente la Cruz Roja Mexicana, en la parte de la ortopedia. Sigue un paso peatonal, tenemos un Domino's a mano derecha, nos vamos a meter aproximadamente unos 5 o 6 minutos, y está frente a una iglesia también. La iglesia está exactamente de este lado, la calle de tránsito de acceso sería esta, de norte a sur. Lo primero que vamos a ver es una cancha de básquetbol y árboles. Este espacio no es visible. Si uno pasa en su vehículo, este espacio no se detecta, es imperceptible. Y tenemos una serie de andadores. Esto no es calle, es un andador de concreto que lo hace peatonal. Es una calle cerrada, el tránsito solamente va hasta aquí y se sale. Un área de juegos infantiles y bueno, hay algunas bancas. Una plataforma sencilla, posiblemente la construcción fue de material perecedero. Y bueno, ese es el Parque Arqueológico de Vergel. Muy simple de dimensiones, pero bueno, la información ameritó que el espacio se conservara. Es otra vista por la parte trasera. Aparte el enrejado también roba un poco de visión, ¿no? Si uno viene desde la calle en auto. Chenjo, Parque Recreativo de Oriente. Este es uno de los parques más grandes, el segundo parque más grande que tiene la ciudad de Mérida a nivel arqueológico. Compone varias estructuras, la mayoría están en esta sección. Tenemos sobre aquí algunos alineamientos de este lado, otro montículo de este lado. El nombre lo toma derivado de 5 pozos que se encontraron durante las exploraciones. Todo se le puso Chenjo. Es un sitio, bueno, de este lado tenemos el IMSS, que está sobre Instituto Colonias, tiene un supermercado, hay un Chedraui me parece del otro lado, aquí pasan varias rutas de camiones, o sea, todo esto tiene un estacionamiento bastante grande, canchas de fútbol, básquetbol, áreas para talleres, para hacer como danza. O sea, es un parque que fue pensado para que sea utilizado a todas horas y de todas las formas posibles. Único problema del parque: la iluminación acaba en esta sección. Aquí ya no hay luz. Entonces, pues, después de ciertas horas del día, pues, se presta este lugar a otros usos que no son necesariamente los de visita, pero hasta el día de hoy hay gente que le gusta reproducir la ciudad. Esto es lo que quedó en Chenjo. Son estructuras bastante complejas, se deja evidencia de muchas etapas constructivas. Lo rico de estos espacios, cuando los arqueólogos visitan estos espacios también de vez en cuando, hasta para ellos es difícil apreciar las secuencias constructivas, porque no están del todo claras, no hay mucha información, por decir nada de ella. Y pues bueno, tenemos varias de estas estructuras en Chenjo que son visitables, son muy bellas, pero que no dicen mucho para la población. Este es otro ejemplo. Ahí habíamos hecho un jardín botánico. Se habían hecho muchas cosas que ya no se... Sí, vandalismo, por el vandalismo se perdió toda la información que teníamos. Eso, se robaron muchas plantas en la noche. Por ejemplo, pusimos las 20 especies de palmeras ahí, no quedó una. Se la llevó. Teníamos un estanque con puentecito, amaneció ahogado una persona, entonces mejor se volvió a tapar, ¿verdad? En fin, en un lugar heavy, ¿no? Sí, yo creo que todos los parques han pasado. Estaba fabuloso el jardín botánico, tenía toda la información, todos los rótulos, se los robaron, los golpeaban, los quemaban.
No sé por qué tenemos esa mala costumbre o esa muy buena práctica de todo lo nuevo echarlo a perder en 3 horas. Sí. No lo sé, pero ciertamente no dudo que haya sido cuando se inaugura como parque, seguramente tuvo una infraestructura de primera. También había las exposiciones caninas, ahí eran de los fines de semana. Sí, había un vivero de plantas que se le proporcionaba a la gente también para que llegaran, si querían poner sus... Si no recuerdo, si no estoy mal, este parque de hecho tiene una supuesta caseta de vigilancia. Sí, sí. Actualmente y habían baños. Está grafiteada, sin reja, llena de basura. Entonces, digamos que estas había prácticas y cafetería. desusos, sí, seguramente. Pero sí tiene una caseta de servicios con vigilancia ¿Ya está reactiva? desde hace años, sí. Hay personal de servicios públicos, ahí de lunes a viernes en los 3 turnos, mañana, tarde y madrugada, a excepción de fines de semana, pero hay la vigilancia. Ah, pues qué bueno. Todavía hasta lo último que sale del parque es que no había como mucha vigilancia. Gracias por el dato. Bueno, estas siguen siendo imágenes de Chenjo. Esta es tal vez un poco más clara, ¿no? Es una plataforma bastante amplia con algunas fases constructivas y una construcción superior. Esta es otra, creo que es la preferida para mucha gente cuando va a Chenjo, porque aquí prácticamente todo el mundo toma sombra un rato. Es uno de los espacios más cómodos. Salvador Alvarado Oriente, el Cerrito. Creo que este es uno de los parques más emblemáticos y problemáticos a la vez. Esa es una escuela. El tránsito va en este sentido y hacia afuera. Aquí y hacia afuera no hay cruce más que un pequeño andador que se encuentra en su costado norte. Es una gran plataforma, es un gran basamento que inclusive corre hacia los predios del norte, solo que aquí ya mucho no se pudo hacer porque ya estaba habitado. Esta estructura y hay otra debajo de estos árboles, ¿no? Aquí hay una pequeña contención que marca uno de los límites de la ocupación en alguna fase de la historia de este asentamiento. Aquí podemos ver parte del muro del gran basamento, una de las estructuras, y aquí está la otra. Hay una persona a escala para más o menos ver la altura que tienen estos edificios. Tienen en promedio 2 metros, 2,40 de altura. Bastante amplio, tiene en promedio 60 por 40. A un costado de una escuela, es un espacio donde transita gente, uno podría pensar de manera cotidiana, normal, paso de escuela, paso de peatones. Sin embargo, no tiene, o tiene la infraestructura de alumbrado, pero más bien no funciona. Entonces, esto hace que a ciertas horas del día pues tampoco haya gente que transite de manera tan normal. Esta es la otra estructura. Tiene una particularidad que tienen pocas en Mérida, presenta lo que vendrían siendo junquillos o tamborcillos, que es una arquitectura típica del PUC aparentemente, pero aparece, son de los pocos ejemplos que tiene Mérida con este tipo de arquitectura, ¿no? Regresaremos a este parque más adelante. Ahorita aprecienlo limpio. No sé si sigue limpio. Sí, eso se ha logrado, afortunadamente, pero bueno, ha tenido sus episodios no tan grandes. Xoclán es el segundo parque más grande, podría decir que es el primer parque más grande en extensión o dimensiones. Se encuentra en la sección poniente de la ciudad. Se han hecho muchos trabajos, sobre todo por proyectos de financiamiento y coordinación de arqueólogos españoles. El arqueólogo Joseph, que en su momento trabajó, parece, en este parque, y se logró conservar mucho de lo que hay adentro. Es una gran masa de vegetación, esa es una gran ventaja. No tienen la idea de lo bellísimo que es ir a este parque y ver ardillas, increíblemente. Y da una paz y una tranquilidad impresionante, porque una vez que uno pasa estos
senderos como andadores, en esa sección ya no se escucha lo que hay afuera. Uno pierde la noción del tránsito. Pareciera uno que está fuera de la ciudad y realmente los camiones aquí están pasando y se están gritando entre ellos. El parque se divide en dos secciones. Tenemos esa sección sur, donde se encuentran hay un montículo principal muy alto y un SAC-B que va de oeste a este. Aquí hay un gran banco de material que en su momento fue parte de un basurero, y una zona sur que cuenta también, estos dos espacios también cuentan con áreas de servicios. Tenían casetas, pero pues actualmente están destruidas por alguna cuestión. Los baños están destruidos y están llenos de basura. Se tenía contemplado el servicio, contaban con juegos de madera. Hay grupos de scouts, me parece que todavía va a la zona norte de este lado. Pero bueno, el resto del parque es un parque muy bello para poder caminar. Este es el montículo principal, o el más emblemático de Xoclán. Por su parte este, y esto sería por su parte oeste. Tiene una escalinata bastante amplia, bastante grande. Tiene afectaciones históricas de lo que fue la ex hacienda de Xoclán. Hay una parte donde cruza un camino que pues aparentemente fue una plataforma de truck. Ya no se encuentran los elementos, pero por el tipo de corte que es muy común en donde hubieron haciendas que tenían algunas lomitas, pues estas eran cortadas para que el caballo con la carreta pudiera pasar, ¿no? Bueno, este es un poco de los elementos que ha aportado Xoclán, además de muchísima información. Xoclán es uno de los sitios que creo que más información tienen, junto con Sobilá y El Cerrito, en cuanto a nivel de informes y procesamiento de materiales. Son muy ricos en cuanto a información, y esta es una de las tantas o de las varias reconstrucciones hipotéticas de cómo pudo haber sido Xoclán con su SAC-B, que se presume llegó al centro de Iztaccíhuatl con sus plataformas. Estas por ejemplo sí son visibles. Aquí hay una sección que es cortada por este camino de truck, y bueno, prácticamente quedan dos grupos, pero es una gran plaza. El sitio de San Antonio Hall se encuentra en el fraccionamiento de las Américas, cruzando el periférico de la ciudad hacia el norte. Este parque se habilita en el 2010 en promedio. Es un conjunto de una plataforma y otra estructura con diversas etapas de ocupación. Uno de los pocos que cuenta con alguna señalética o algún letrero o algún indicador que nos diga dónde estamos parados y qué es lo que estamos viendo. Bueno, es un área con andadores que perfectamente a un costado de la vía pública es visible, sin ningún inconveniente uno lo puede detectar. Los vecinos lo usan cotidianamente. Sin embargo, en alguna de las encuestas realizadas, la mayoría de la gente, por cada 10 personas, 3 asume que es algo arqueológico, pero no están muy seguros qué es. El otro 7% cree que se hizo cuando el fraccionamiento se construyó. Entonces, ciertamente se restauró cuando el fraccionamiento se hizo, pero siempre había estado ahí. Salvador Alvarado Sur, al igual que Salvador Alvarado Oriente, también se encuentra al costado de una escuela. Es un pequeño fragmento dentro de una gran mancha urbana. Eso es lo que podemos apreciar de Salvador Alvarado Sur, o por lo menos se podía apreciar hasta hace unos 4 años, 3 años, en estas condiciones estaba. Hasta donde tengo entendido, ya este año pasó de ser un espacio aparentemente abandonado a ya un parque formal, o hasta donde entiendo ya tiene una infraestructura, o sea, ya es un espacio más consolidado como tal. Pero en su momento uno de los problemas de este espacio pues era que constantemente se encontraba en esas condiciones, ¿no? O sea, se encontraba inmontado y la gente pues no cruzaba por ese lado de la escuela por lo mismo, porque la gente siempre piensa que ahí hay malvivientes, ¿no? Pues eso denotaba el abandono también del espacio y desde luego la acumulación de basura.
Tzoyilá 2, o la segunda parte de Tzoyilá, se encuentra hacia el oeste de la actual parte de Granjas, del primer parque que les mostré. Es una gran plataforma, un gran basamento, con muchas capas, con muchas etapas constructivas, muy compleja de entender. Supuestamente es un parque. Les voy a deber la foto de este porque ni yo la tengo. Este parque hemos solicitado en algunas ocasiones a la Dirección de Servicios Públicos Municipales la limpieza para realizar actividades de divulgación en el parque. Nunca nos lo han limpiado, porque cuando decimos parque nos podan esto, donde está la cancha de básquetbol, a pesar que les hemos colocado las fotos y el perímetro que se necesita de limpieza, pero no se limpia. Anicabil es otro de los parques grandes en cuanto a dimensiones o en cuanto al terreno que ocupa. Es prácticamente el que sobrevive como parque arqueobotánico. La concepción de este parque fue dejar evidencia arqueológica de la ocupación de Cauquel, pero que además, en coordinación con el CICI, se colocaron pues la vegetación endémica. O sea, se trató de respetar la vegetación local. O sea, no se quitaron la vegetación para poner flamboyanes y almendros y un parque muy bonito en follaje. Más bien lo que se hizo fue mantener la vegetación local y colocarle nombres a los tipos de árboles y hacer senderos de recorrido entre ellos, ¿no? El estado del parque, de los monumentos que se encuentran son estos. No son elementos que estén consolidados, son elementos que siguen en su orden de caída actual después de su abandono. Parte de la señaléctica que está. Todos estos rectángulos que vemos, estos cuadros, son evidencias de lo que hay en el parque arqueológicamente. Y cada mancha representa un tipo de ecosistema que tenemos en la península. O sea, es una ventana natural de todo lo que tenemos. De este lado hay una escuela. Está cerca el zoológico. La escuela no sabía que al lado tenían un parque arqueológico. La escuela tiraba basura a un lado. Hay otros parques, por ejemplo estos son ejemplo de los que están en Villamagna y Opiché. Son cimientos, basamentos. Pero bueno, hay gente que para es una gran contención para los árboles, para que no se salga la tierra, porque no, realmente tampoco es que se entienda qué es. O este bello montículo que año con año se usa para rituales católicos. Este se encuentra en el poblado de Cauquel, Cauquel Pueblo, se encuentra tras de la iglesia. Tiene prácticamente la misma altura que la iglesia. Es un montículo bastante grande y de mucha importancia. Y bueno, hay más sitios, hay más de 220 sitios en todo lo que es la ciudad de Mérida. Hay cerca de 41 reservas. Bueno, nos las seguimos acabando hoy y por lo que sigue de los siglos, yo creo. Lo importante es que sabemos en dónde están. ¿Dónde están? Pues bueno, muchos están registrados en el atlas arqueológico que hace el INE en los años 80, y por eso ahora cuando se pretende construir, pues bueno, se realizan las labores de salvamento porque se sabe medianamente dónde están estos sitios. No todos tienen las características como para que sean conservados, pero se trata en la medida de dejar evidencia, ¿no? Ejemplos que por ejemplo existen pero que no aparecen en otras partes son los de San Pedro Cholul, por ejemplo. La parte arqueológica, este es un juego de pelota, lo tenemos al norte de la ciudad de Mérida, está justamente en el desarrollo Gran San Pedro Cholul, a espaldas de la Facultad de Antropología de la UADY, y están ahí, no están abiertos, no están visitables. Inclusive la hacienda que quedaba el año pasado, si no estoy mal, fue demolida, porque para los fraccionadores pues era un pedazo de edificio sin sentido, y bueno, fue demolido. Y este ejemplo es el mismo, son dos vistas. Si no estoy mal, es Xanilá. Esta está en Ciudad Cauquel. No recuerdo si es Xanilá o es el otro.
Pero bueno, este también está en áreas de reserva, pero no están visitables. A pesar de que hay una inversión de recursos por parte del instituto, pues para dejarlas consolidadas y sólidas, pues para poder apreciarse, ¿no? Sin embargo, están en esas partes de reserva que muchos vecinos las conciben solamente como monte. En Ciudad Cauquel todavía hasta hoy se aprecian predios o lotes bastante amplios con vegetación que no están fraccionados. No están fraccionados porque contienen estos elementos, pero no están visibles. Entonces, un poquito para que se den cuenta de cómo está la situación de estos parques. Esto era Mérida de 1984 y esta es la ubicación de los parques hoy en día. Si se dan cuenta, todo este anillo de parques en el poniente o en el oriente están en partes que están a expandir. No hay casas de habitación. Por eso quedan como parques arqueológicos, porque finalmente cuando la mancha urbana decide expandir, decide crecer, pues estos parques quedan inmersos dentro de los fraccionamientos, dentro de las residenciales, dentro de nuestra traza urbana cotidiana. La mayoría de estos parques pueden o no tener fácil accesibilidad. Podemos tener el caso, por ejemplo, de las tumbas, que uno pasa junto a la calle y no lo ve porque la cancha de básquetbol y la reja estorba. O puede pasar uno como en el caso de Xochilá, que uno pasando en la calle y se estaciona, claramente ves el montículo. O Chenjó, que uno pasando por la calle lateral, claramente ve un edificio de dimensiones considerables. Pero por ejemplo el Cerrito o Salvador Alvarado Sur, que están perdidos dentro de la colonia, en medias manzanas, donde las calles tienen entrada pero no salida porque tienes que regresar por la misma donde entraste, pues son parques que no se conocen, no tienen manera de ser visitados pues por la población en general, más que por los vecinos. Hay insuficiente o nula iluminación en la mayoría de ellos. Aunque se tiene la infraestructura, se tienen los postes de alumbrado público, la mayor parte del tiempo una de las quejas constantes de estos espacios es que la luz no hay, siempre están fundidos los focos. Entonces la poca luz que le llega son de las calles laterales, que más o menos hacen un juego de sombras y que medianamente ves algo con piedra a la mitad de un espacio vacío. Exceptuando Anicabil, Las Américas y Xoblonqué, en Gran Santa Fe, todos los demás carecen de algún letrero. No hay un letrero que nos dé un plano, un croquis, una explicación de qué es el sitio, por qué se conservó, qué está haciendo ahí, parte de qué fue. No hay nada. Y la mayoría de los vecinos, realmente a partir de algunas encuestas o de pláticas con los vecinos que nos hemos topado en estos parques o que han llegado a eventos que se han logrado convocar, consideran que estos vestigios fueron colocados. Así como de repente se hace una bonita fuente en una glorieta, pues bueno, estos parques fueron hechos por las constructoras cuando se construye el fraccionamiento. Entonces no los ven como arqueológicos, no se ven como elementos de un pasado prehispánico, se ven como algo que se intentó hacer pero que tal vez no les quedó bien, quedó medio feo, pero lo dejaron ahí. Esa concepción lleva a esto. Esto es el Cerrito. ¿Se acuerdan de la que les dije? Esta, recuérdenla porque se ve limpia ahora. Bueno, este durante muchos años fue el problema del Cerrito. Graffiti sobre graffiti, sobre graffiti. Bueno, una gran mancha de graffiti que ya no puedes entender cuántas capas tiene encima. Este parque, junto con, bueno, de repente la pérdida de algún elemento, la gente pues también se sube, o sea, no puedes evitarlo, no es un área que esté constantemente vigilada, entonces la gente se puede subir, puede brincar, puede saltar, no pasa nada. Pero bueno, cuando estos elementos se pierden, pues de repente la piedra que existía aquí, que debió haber quedado acá, pues la piedra ya no está ni allá. Se ha llevado a otro lado para usar por otra cosa. Entonces hay pérdida de ciertos elementos en su momento. Este era el día a día del Cerrito.
Chenjo igual, no en la medida del Cerrito, no en esta cantidad, pero Chenjo también presentaba una gran acumulación de grafitis. Porque como bien dicen en muchas partes, muro sin dueño, pues bueno, es el lienzo perfecto para estos artistas. Normativas sí hay, para protección de estos espacios sí los hay. En teoría es arqueológico, le debe competir al INAH, pero como está urbanizado, también le compete al ayuntamiento. En teoría es del ayuntamiento. ¿Tenemos declaratorias municipales? Sí. Está la declaratoria de monumentos de la ciudad de Mérida, de patrimonio cultural, pero tampoco es como que el método normativo funcione, porque finalmente no hay a quien culpar exactamente. O sea, no hay un actor al que podamos identificar como que tú eres el que está grafiteando, tú eres el que se está llevando las piedras, o tú eres el que está haciendo actos indebidos. Finalmente es toda la población que está en contacto con el entorno. Esto cae a partir de los tipos de valor que tenemos de este espacio. En un contexto ideal, yo creo, cuando se decidió dejar este parque, pues muchos, yo creo que pensaron que se le iba a dar un valor formal o un valor simbólico, que iba a haber un apego a estos espacios y una apropiación y reivindicación del pasado prehispánico idealista mexicano, de decir, es maya y lo voy a proteger, lo voy a cuidar, lo voy a valorar. Pues realmente es que creo que no salió como en su momento se pensó. Ni siquiera puede dársele un valor de uso pensándolo como un espacio en decir, bueno, si hacemos un tianguis los fines de semana y hacemos un uso más o menos comercial de los espacios para atraer gente y todo grafiteado, enmontado, sin luz, sin señales de qué es, sin botes de basura, pues la verdad es que nadie. Entonces, tal parece que estos espacios, si no están destinados a un uso mercantil, no tienen un futuro. Realmente están ahí, dispersos por la ciudad. Sin embargo, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Trabajar con la sociedad, la colaboración con los vecinos, pues el hacer el trabajo de campo prácticamente, ¿no? El ir y ver por qué estos espacios no son considerados patrimoniales, por qué no son considerados arqueológicos. Esa es una de las primeras cosas que habría que hacer. ¿Qué hace falta para que sea apropiado? ¿Qué hace falta para que tu ciudadano utilices este espacio, pero también lo utilices de manera responsable y de manera consciente? No para brincar como trampolín, pero sí para visitarlo, o simplemente pasar, pero no incidir en él, ¿no? Prácticamente, como asociación civil, hemos pensado en dos circuitos que puedan explicar más o menos lo que hay en estos lugares, ¿no? El circuito oriente, que estaría incluyendo pues, Salvador Alvarado Sur, Salvador Alvarado Oriente, Chenjo, Granjas, Xochilá 2, Tumbas de Plata, todos estos parques que están en esta zona. Hemos inclusive pensado hacerlo en bicicleta en su momento, y son transitables. Hay calles por las que uno puede comunicarse de un parque a otro, y en un día, en un mediodía, en un medio domingo, hacer un recorrido por estos espacios con o sin guía, y tener una convivencia con estos sitios. Es factible. En el sector poniente también se ha pensado en incluir todo el circuito de Ciudad Cauquel, pasando por la hacienda, la hacienda es maravillosa para inclusive tomar un descanso, y también entender cuál es la dinámica de estos espacios, porque están dentro de nuestra mancha urbana. O sea, no es como que tengamos que agarrar un autobús y tener que ver cómo llegar hasta Tzivixaltún, que para muchos es lo más cercano arqueológico. La zona arqueológica más cercana a Tzivixaltún, y viven en bosques del poniente, a 3 cuadras de Xoclán. Entonces, y suena a burla, pero la verdad es que todos en Mérida yo creo hacemos esto, todos. O sea, nos llega una visita y Tzivixaltún es lo más cerca,
no te lo puedes perder. Y bueno, tenemos Chenhó y tenemos otras cosas que tal vez no sean de esas dimensiones de sitio, rango 3, ¿no? Con cenote y todo muy bonito, pero sí es algo que se puede explicar, sí es algo que con un discurso muy bien estructurado se puede explicar que fue parte de una gran ciudad y que así como disfrutamos ir a la Ciudad de México y ver lo poco que quedó de México, Tenochtitlan y algunos puntos aislados en algunas partes de la ciudad, bueno, en Mérida las tenemos, no de esa magnitud, pero las tenemos, ¿no? Y hay que saber valorarlas. ¿Cómo las podemos valorar? Pláticas, talleres, siempre, y no en cualquier lugar, sino en los mismos parques, y bien que funcionan. Hacer una plática abierta o un taller para niños en estos espacios les da un potencial increíble, no solamente a que el taller sea exitoso, sino que las personas sigan visitando el parque, y hay una incidencia en regresar a ese parque y en aparte contarle a los vecinos o a los amigos el por qué es importante ese parque, por qué es importante el espacio y por qué es importante el montículo, vestigio, monumento o la piedra que ahí quedó, ¿no? Y esto sirve para, pues simplemente la gente entre en contacto, pueda disfrutar del entorno de este espacio y coexistir con él de manera cotidiana sin problema alguno. Participar en otro tipo de foros académicos también, pero foros académicos que también están abiertos al público en general, porque es una manera de que toda la ciudadanía conozca lo que tenemos en estos parques. Un foro como este, por ejemplo, o sea, muchos tal vez sabíamos que habían parques arqueológicos en Mérida, pero no sabíamos que habían 15, por ejemplo. Si yo les digo Chenhó, sí, Chenhó, claro, el funcionamiento del parque sin problemas, ¿no? Oxoclán, sí, claro, pero ¿y los demás? ¿Realmente sabíamos dónde están o que existían? La mayoría de los meridanos no sabemos dónde están, y no, para empezar, ni sabemos cómo llegar siquiera, ¿no? Y bueno, otro de los puntos es la participación ciudadana, ¿no? Finalmente, involucrar a los mismos vecinos a las actividades de estos parques. Si vamos a hacer una limpieza de grafitis, por ejemplo, que muchas veces tanto el INAH como el ayuntamiento coordinaban esas actividades y las siguen haciendo en medida de sus posibilidades, como asociación civil o como ciudadano, me interesaría involucrarme, claro, porque es una manera también de apropiar el espacio. Si hago una invitación cordial a todos los vecinos que quieran ayudar a limpiar su parque, seguramente lo habrán. Solamente hay que saber buscar, hay que buscar esos actores clave. Siempre en todas partes hay esos líderes de comunidad, ¿no? Don Juanito el Carnicero, todos conocen a Don Juanito el Carnicero. Bueno, pues podemos invitar a Don Juanito el Carnicero que ponga un letrero que nos ayude a regar la voz por la colonia y de que el próximo 26 de septiembre vamos a ir a limpiar los grafitis de Chenhó. Seguramente habrá gente que llegará porque aprecia el parque, porque ellos fueron los primeros colonos y porque quieren ver su parque limpio, porque quieren ver su parque bonito. Yo creo que eso pasa y pasa porque lo hemos visto en carne propia. Xochimilco es un ejemplo de ellos. El Cerrito también ha tenido convocatoria en su momento. Entonces hay gente que sí quiere, solamente hay que saber buscar. Como les comentaba, estos son uno de los primeros trabajos con los que nos logramos acercar como asociación civil. Hace 2 administraciones, por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano, específicamente el área de Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Mérida, que se hizo en todos los parques. Primero se hizo, entiendo, una visita a todos los parques arqueológicos para ver cuáles eran las problemáticas que presentaba cada uno de ellos. Y a partir de ello, saber qué medidas o qué acciones tomar. En el caso de Granjas, pues Granjas, Xochimilco, ciertamente presentó 2 grafitis en ese momento que fueron atendidos. En el caso de Salvador Alvarado Oriente, el Cerrito, también se hizo una convocatoria por redes sociales, por voceo, inclusive en el mismo fraccionamiento. Y bueno, las primeras, lógicamente la gente no llega. Conforme se va repitiendo la actividad y se va haciendo constante, pues la gente va reincidiendo, ¿no? En el caso de Villamagna, en el caso de Juan Pablo, o sea, sí hay elementos, pero no son del todo claros. Yo no sabía que esto era arqueológico, por ejemplo, ¿no? Y llegué a pasar por este parque muchas veces de adolescente.
que no eras arqueólogo. Tristemente te titulas de arqueólogo y te dicen, ¿eres arqueológico? Ay, vergüenza por mí mismo. Nunca supe, qué vergüenza. Pues es que yo creo que muchos pasaremos por ahí, ¿no? Digo, estamos en la tierra donde nos gusta decorar todo con caliza, por Dios. Hacemos arcos de caliza por todas partes. Entonces, pues, ¿quién quita hicieron un macroarriate de caliza? Sin forma, además. Piedras irregulares, ¿no? Pero realmente es lo que es. Es un elemento arqueológico que quedó por alguna cuestión, pero que la gente pues no lo entiende. A partir de eso, el trabajo con el ayuntamiento dio muchos frutos. Esta escuela, Armando Palma Peniche, está a un costado del Parque Arqueobotánico de Anicabil. Fue una plática muy bonita para niños de quinto y sexto año, porque precisamente junto con el arqueólogo Esteban de Vicente y el arqueólogo José Escalante, que está aquí presente con nosotros también, pensábamos en eso, ¿no? ¿Cómo hacer entender a los niños que están a un costado de un espacio patrimonial que lo que tienen es importante valorar, pero no solo valorar, sino cuidar? ¿Cómo le explicas a niños de 5 años, de 7, de 10, que para empezar creo que ni a la maestra le hacen caso y que para la maestra esto es un todos tuyos, ya me voy? Entonces, bueno, controla 40 fieras primero, ¿no? Y hazlos que se interesen en patrimonio. Es una palabra tan compleja, yo creo, hasta para nosotros mismos como investigadores a veces. Pero si el niño entiende que podemos ir de lo más lejano a lo más cercano, que entiendan que es patrimonio. ¿Chichén es patrimonio? Sí, sí lo es. Ah, qué bien, mira. ¿Y el Parque de las Américas? Se miraban unos a otros. Sí, porque es de nosotros, es de Mérida, es de la ciudad. Y la cochinita también, y la comida igual, la trova también. Y entonces cada vez íbamos de lo más grande, de lo más visible, a lo más pequeño. Los mitos, las tradiciones, los cuentos. Los niños identificaban patrimonio muy bien. O sea, a la hora de pasar a la realidad, ¿qué es lo más cercano que tienes entonces de patrimonio? Pues ya los dejabas en jaque. Pero aún así, muchos de estos niños, en automático, la hacienda de Anicabil sí era identificada como patrimonio arqueológico, o con puntales no arqueológico, pero sí patrimonio. Tenían muy claro que la hacienda era patrimonio, pero nada más, ¿no? Pasamos a esto. Después de 2 días de pláticas, la misma escuela dijo, limpiemos el parque, porque es nuestro parque, está a un lado de nosotros. En coordinación con el ayuntamiento, después de estas pláticas se hizo limpieza del parque, se explicaron qué eran las estructuras. Entonces ya esta escuela ya es otra cosa. Los mismos padres de familia decían, es que nosotros nunca pasábamos por acá porque era un lote baldío, entonces nos daba miedo que hubieran víboras, porque como siempre está sucio. Entonces la última vez que pasé por este parque, hace como 3 años, los mismos vendedores que están fuera de la escuela, que son los que generan pues la basura finalmente, que venden las bolsitas de papitas y todo lo demás, ya tienen sus bolsas de basura a un lado. Entonces ya la misma escuela, hasta donde tengo entendido, ya no deja a la escuela que el parque se ensucie, tratan de ellos mantenerlo limpio y hacen brigadas de limpieza esporádicas. Entonces yo creo que es un buen ejemplo de apropiación del espacio. Muy simple y muy sencillo, lo mantengo limpio, porque me interesa que esté así por seguridad de los niños, porque puedo ver, porque puedo pasar, porque lo ocupo todos los días. Talleres, pláticas y talleres de arqueología también con el ayuntamiento. Recientemente se han hecho varias de estas en diversas ediciones, año con año, que yo creo que han sido exitosos en muchas medidas, porque los niños no solamente aprenden jugando, sino que finalmente ese sentimiento de patrimonio, de conservar lo que es de nosotros, acercarlos a estos entornos, ha sido fructífero. A través de juegos, de recreación de contextos arqueológicos, los niños juegan a ser arqueólogos, ¿no? Y esto sirve mucho para que ellos entiendan por qué el trabajo a veces es tan difícil, en alguna manera, y por qué vemos lo que vemos que queda en estos parques. Las pláticas, la recreación de entierros, la simulación de cistas, los niños puedan ver, y así encuentran a los mayas, sí, así los encontramos. Si nos va bien, muy bien, salen todos completos y muy bien armaditos. Si sale mal, pues
encontramos algunos fragmentos de hueso, ¿no? Pero el chiste es que los niños vayan viendo, ¿no? Vayan experimentando en carne propia qué es la arqueología y cómo se relaciona con estos espacios públicos. Un ejemplo, por ejemplo, es lo que se ha hecho. Este es el caso de Xochila, por ejemplo. Era un graffiti específico que se hizo en coordinación con el ayuntamiento y con la Dirección de Conservación de Lina. Se probó un gel y el gel funcionaba muy bien para retirar grafitis. Lo malo es que limpias un lienzo y bueno, pues ya me lo borraron, pizarrón limpio, con permiso, ¿no? Entonces fue un problema que no sé si hasta el momento está completamente erradicado, pero por lo menos sí se logró controlar eso en algún momento, ¿no? Este es en Villamagna. Bueno, el Cerrito, creo que ya hemos visto algunas fotos anteriormente. Pláticas, ya sea a nivel de universidad, preparatoria, secundaria, primaria, llevar a eso lo que hay en el patrimonio de Mérida, lo que hay como patrimonio en los parques, ayuda muchísimo. Porque después de estas pláticas, entonces ya estas personas están interesadas en visitar estos espacios, conocerlos. Nunca falta alguien en este tipo de charlas que me diga, oye, pero yo vivo a 3 cuadras, en mi vida había visto que eso era un parque arqueológico. Jamás. Jamás. Y eso que llevo ahí viviendo 30 años. Entonces, y sí, a veces sí nos da como esa pena ajena, ¿no? De decir, ay, pero qué vergüenza. No, es que la culpa no es, yo creo que no es de la gente. La culpa es finalmente también de quienes estamos en contacto, de los que podemos hacer algo con respecto a estos espacios para cambiarles la perspectiva, para hacerlos más atractivos a la visita pública. A partir de recorridos y visitas guiadas, claro que sí, cómo no. Cuando un grupo te dice, oye, quiero conocer Xoclán, ¿quién nos puede explicar Xoclán? Claro que sí, podemos explicar de mil y un formas qué era Xoclán, ¿no? Y podemos llevar grupos a ver estos espacios, explicar, a que se tomen una foto bonita también, ¿por qué no? Pero finalmente es que puedan apreciar un espacio. Este espacio de Xoclán, si no lo ubican, está entre la central de Abastos y la 128, por donde está el famoso iglú de Mulsay. La mayoría de la gente pasa y es monte. Todo mundo a quien le preguntes te va a decir que es monte, porque tiene aparte una albarrada feísima. Tú te metes a ese monte 20 pasos y es otro universo para los que han ido. Y tenemos en contacto edificios de esta magnitud con ardillas, con pájaros bueno, hay creo que 2 perros que toda la vida están ahí siguiendo a la gente, muy amigables, por cierto, cardenales. Bueno, hay todo tipo de fauna y es un parque muy bonito para caminar, que los vecinos lo tienen excelente. Sin embargo, es un tiradero de basura también, o sea, es un tiradero de basura, y uno de los problemas ciertamente también es la iluminación. Esto es parte, evidencia es una de las caras del SACB. Es un SACB muy amplio que corre hacia esta dirección. Y que bueno, se les puede explicar que finalmente pues sí, eran sus calles, eran sus caminos, eran sus avenidas, eran sus vías de comunicación para ir de un lugar a otro. Porque la gente ve una hilera de piedras acá, otra hilera de piedras allá, y pues, fue un muro, ¿no? Pues sí, pero ¿un muro de qué? Entonces explicar esto a jóvenes o a niños, pues les cambia completamente la perspectiva de qué es lo que están observando. Ir cambiando a partir de trípticos o de cédulas informativas con esquemas más claros, con colores, con texturas, qué es lo que están viendo, sí cambia la perspectiva de una persona. ¿Okay? No es lo mismo que te digan, mira esto, a que te digan, tócalo, ve, súbete, pregunta, interactúa con el espacio. Esta dinámica va a cambiar perfectamente, pero para bien, ¿no? Foros, definitivamente foros de divulgación. También hemos incidido en eso porque finalmente el dar a conocer los espacios a través de foros como estos que se hacen año con año, abiertos a todo público, garantiza el acceso de la información a todos. ¿Qué es un parque arqueológico? ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo puede interactuar con ellos?
y finalmente cada vez haciendo a la ciudadanía más responsable de estos mismos. Los talleres, este taller fue en el Cerrito, precisamente, en nuestro lienzo más grande para graffiti que tenemos en el oriente de la ciudad. Pues a partir de una actividad muy sencilla y muy breve, que ya nos ayudamos de este cajón para poder contener y simular una cuadrícula. Estos hilos simulan una cuadrícula arqueológica de registro con un entierro, con una réplica de una vasija de barro que podemos conseguir en el mercado, pero que bueno, la idea es que el niño entienda que es una ofrenda, y que a partir de una arqueóloga sonando un caracol para llamar a las actividades, los niños se emocionan, los niños juegan, los niños aprenden, pero los niños coexisten con una gran plataforma y un gran basamento arqueológico que pueden entender que esto que ellos van a hacer, hace 40 años hubieron arqueólogos haciendo lo mismo ahí llenándose de tierra, y que ese espacio sigue siendo de ellos, siguen pudiendo utilizarlo día con día, que es de lo que se trata. A través de una charla con las mismas señoras, con la señora que vive enfrente, que en su vida había entendido qué es lo que tiene en la puerta de su casa, con niños que pues luego acaban aquí jugando fútbol y usan los accesos de las estructuras como porterías. Bueno, tal vez en el caso más romántico de la arqueología eso suena a tragedia, nos daríamos un golpe de pecho de decir, ¿cómo vamos a traer a los niños a usar las puertas y las jambas de porterías? Bueno, las restauraciones de los 70 tenían un concreto muy bueno, porque esas jambas ahí siguen, los niños disfrutan, y ver esta interacción de los niños jugando fútbol o levantando un papalote un día cualquiera de mayo en la tarde en el parque arqueológico es una imagen que yo creo que a todos nos da satisfacción, porque entonces el parque se está usando para bien, que es lo que buscamos, y no como el caso de Chenjo, que durante mucho tiempo la queja ha sido que como no hay luminaria, pues las parejitas van a demostrarse su amor, a pedir la prueba del amor. Entonces muchos vecinos no van a los parques, no los frecuentan por eso, porque están grafiteados, porque están oscuros, porque tienen miedo de toparse con algo que no quieren ver, no hay botes de basura, no hay internet, pero sobre todo no es el concepto de parque. O sea, si muchos nos preguntan parque, de entrada lo que tenemos es la resbaladilla y el sube y baja, el arenero, las bancas y el señor vendiendo esquites. Ya estoy en el parque. Tengo una cancha de fútbol y de básquetbol como mínimo. Pero como te dicen que este espacio muerto sin ninguna de esa infraestructura es un parque, pues la verdad es que la gente no, como que algo no cuadra, como que no, ¿por qué no tengo una resbaladilla aquí? ¿No? Entonces yo creo que ese es uno de los problemas de estos espacios, ¿no? Que para empezar el concepto de parque está, yo creo, mal empleado o mal entendido por la población. Actividades que como asociación también nos han servido para atrapar a los vecinos han sido actividades de aniversario, por ejemplo, de nuestra asociación civil, y convocamos las actividades en los parques. O sea, sí está muy bonito dar una conferencia, lo es, para dar a conocer, pero es todavía más rico poder convivir en un parque, o que a través de ello logremos generar alguna nota de prensa para que entonces sea más público la situación del parque, ¿no? Recordamos mucho esta actividad que se hizo en los parques, fue en la sección oriente de la ciudad. Nos movimos aproximadamente en 10 vehículos, llegó un promedio de 45 personas, todos queriendo saber qué era Chenjo, qué era esto de la Mérida arqueológica, de los mayas de Mérida. Y finalmente fue muy rico saber que mucha gente se interesó y que no tenía idea de qué estaban viendo. Y fue una actividad gratuita y que simplemente se hizo por el afán de dar a conocer los parques. Y pues el año pasado no fue la excepción. Nuestro ya famoso arqueódromo, con unos scouts, con los scouts que siempre utilizan el parque de Xochilá Granjas, y que los niños disfrutaban a partir de un rally, responder preguntas para ganarse un álbum de estampitas
que finalmente tenía que ver con el patrimonio cultural. Fue un álbum editado por el CIR de la UADY, donde tiene prácticamente todo lo que hay que saber de Yucatán en estampitas coleccionables. Solo que estas, en vez de comprarlas, se les daba el kit completo y ellos solo tenían que pegarlas, pero que además se pegan en una sección donde al levantarla te da una breve explicación de qué es un papadzul, o de qué es la jarana, o de qué es la trova. O sea, a partir de eso les das un poquito de información, pero los motivas a que jueguen. Estas tablas son porque tienen una cédula con un esqueleto y con una retícula dibujada. Lo que tienen que hacer es ubicar en el espacio donde está cada objeto. Entonces los niños aprenden a dimensionar, pues a 2 cuadros del cráneo hay una vasija, entonces pintan una olla. O sea, era divertido ver cómo pintaban la olla, pintaban el caracol, pintaban un collar de jade. O sea, ves a los niños interesados en esto, ¿no? A través de las charlas, de una breve explicación de qué es Ollilá, de qué fue el sitio, cómo se ocupó, quién vivió allí, de que el niño entienda algo tan complejo como es la estratigrafía. ¿Por qué lo más antiguo está abajo y lo más reciente arriba? A partir de objetos de foamy que se pueden pegar y que uno tal vez no entendería qué haría una botella de Coca-Cola junto a un vaso de cerámica a 2 metros, ¿no? Pero bueno, el chiste es que los niños vayan ellos tratando de entender por qué, ¿no? Por qué esto se mueve y cómo son las excavaciones, por ejemplo, cómo es que se encuentran, ¿no? Entonces, todo esto en cuanto a los parques arqueológicos y el entorno que juegan con ellos la comunidad, yo creo que nos compete a todos. Nos compete a las autoridades a nivel federal, en este caso al instituto, claro que le compete porque es la máxima autoridad en cuanto a patrimonio en México, pero no es solo culpa de ellos, o sea, también el ayuntamiento como parte de infraestructura urbana tiene también su responsabilidad. Pero como buenos ciudadanos, también nosotros creo que tenemos que aportar un grano de arena, ¿no? Finalmente, como asociación civil o como sociedad civil, tenemos la oportunidad de coexistir con estos espacios y de dar a difundir lo que hay en ellos, o simplemente visitarlos, pues es una labor loable, porque finalmente lo que buscamos es la permanencia, ¿no? El poder salir una tarde, sigue siendo Xoclán, es una de las calles laterales. Esta estructura quedó dentro de una pequeña glorieta. Las casas están aquí a un lado, ¿no? El poder salir a tomar el aire, como comúnmente lo hacemos en la ciudad de Mérida por las tardes, en cualquier día de verano, el espacio se presta perfectamente para interactuar con él. Ciertamente hay carencias, como les decía hace rato, alumbrado, botes de basura. Creo que la mayoría de la gente pediría internet en estos espacios. No es algo tan descabellado. O sea, si el internet nos va a tener a alguien con una computadora sentado en la estructura, bueno, preferible que esté con una lápiz sentado en la estructura a que esté atrás con un aerosol llenando de grafiti la estructura. O sea, también hay que considerar ese aspecto, ¿no? O sea, no vamos a tener a la gente admirando la estructura por sí sola, ¿no? Pero bueno, el hecho de darle un uso responsable como ciudadanos, pues es la idea, ¿no? Entonces, es un poco lo que quería comentarles hoy. Finalmente, de los parques hay mucha información disponible. La página del Ayuntamiento de Mérida tiene información de algunos de estos parques disponible en internet. Nuestra página como Acción Civil también tiene algo de información sobre estos parques, también está disponible en internet y está descargable. Seguramente algunas publicaciones del instituto tendrán algo perdido, pero lo hay. La cuestión es tratar de nosotros de acercarnos y de hacer estos parques visitables. Seguramente acá habrá gente que tiene parques cercanos y no sabía, entonces ya saben, pueden visitarlos. No se cobra la entrada como cualquier otro sitio, no van a pagar 200 pesos como Chichén, pagarán 8 pesos, que es un camión para llegar ahí, caminarán 3 cuadras. Pero tenemos parques arqueológicos. Cuando tengamos una visita de otra parte de la República o de otra parte, de cualquier lugar, no tenemos que irnos muy lejos, no hay que pensar en Sibichaltún, a menos que quieran un cenote. Pero bueno, a veces si nos va bien en los parques hay charcos, como decía el señor, no se vayan a ahogar. Tenemos un amplio patrimonio en la ciudad de Mérida. Todavía hay sitios que siguen
esperando ser trabajados, que siguen esperando incluso ser demolidos por nuevos fraccionamientos. Pero yo creo que lo que podemos rescatar de todo ello es que no necesitamos ir tan lejos para apreciar lo que tenemos. Cuando nos hablen de la Mérida prehispánica como si fuera algo que no existe, no, existe, la tenemos tangible, la tenemos a la vuelta de la esquina. Lo único que hay que hacer es ir, tomarnos la molestia de visitar estos espacios y de coexistir con ellos, y sobre todo de cuidarlos. Lo que siempre decimos a los niños, o lo que acostumbrábamos a decirlo en las pláticas con los niños o en las pláticas de los parques, es no tirar, no rayar y no quitar. De resto pueden hacer lo que quieran. Los parques son suyos, los parques son de todos nosotros, lo tenemos que disfrutar. Pues, muchas gracias. Muy bonita presentación. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, tenemos algunos minutos y tenemos café afuera. Tenemos café afuera. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, adelante. Quisiera felicitarlo, agradecer muchísimo el valioso esfuerzo que no solamente esta charla, sino todo lo que representa, ¿no? La investigación, el trabajo de fondo. Me parece fundamental que todo Mérida tuviera esta información, y es muy lamentable ver cómo no da el esfuerzo por más que uno se quiera entregar a la tarea, porque Mérida cada vez crece más y más rápido, y más somos los que necesitamos involucrarnos para pasar justamente esta información. Me movió mucho porque justamente he tenido estos conflictos con la visión de los pueblos mayas como la otredad, ese objeto que le llamamos sujeto pero tratamos como objeto de investigación, que en realidad, o sea, termina siendo nuestra propia comunidad, ¿no? Y en qué momento fue que los habitantes de Mérida consideramos que lo que está fuera de la ciudad es maya y lo que está dentro de Mérida, incluyéndonos, no lo es. Y como comentaba, pues no se cuida lo que no se valora y no se valora lo que no se conoce, y creo que ahí mismo está también nuestra propia identidad. No valoramos nuestras propias raíces y toda la herencia cultural, genética, etcétera, que tenemos, y además lo sentimos como algo pasado, algo que no nos involucra y que además terminamos discriminando, ¿no? en los hechos. Y creo que precisamente darnos cuenta de que estamos habitando lo que algunas veces fue una ciudad maya y que ahora es una ciudad sincrética, porque pues, seguimos no teniendo patrimonio de muchos tipos, es parte fundamental de apropiarnos de nuestra riqueza en más de un sentido, ¿no? Y además hermoso que los niños puedan acercarse a la arqueología, porque creo que sí es difícil que los niños entiendan lo que es, a veces es más difícil que las autoridades entiendan lo que es. Y obviamente estoy generalizando porque imagino que habrán personas, ¿no? que igual se hayan involucrado dentro de diferentes puestos públicos en la tarea de realizar esto, pero a veces es muy difícil porque las mismas autoridades universitarias a veces no entienden la importancia de estas carreras, ¿no? Y creo que cada vez nos suena más la amenaza de cerrar, primero que nada, arqueología, luego historia, luego antropología. En mi facultad, que es la Facultad de Arquitectura, es la carrera de Diseño del Hábitat. Las carreras que ya desde unos años acá andan ahí el rumor de quererlas cerrar porque precisamente no hay gente que aspire a entrar a ellas. El mercado, las instituciones, las empresas, las dinámicas económicas no entienden de qué forma las ciencias sociales se ven inmersas, quitan las materias de ciencias sociales como obligatorias en las prepas, las meten de forma transversal. Yo me pregunto, ¿cómo entonces la gente va a elegir estas carreras? ¿Cómo entonces vamos a tener gente que nos hable de todo esto? Entonces, pues enhorabuena, muchas gracias por esta labor y espero de verdad que más gente, incluyéndome, se involucre en esto. Gracias. Muchas gracias por los comentarios. De hecho, nuestras redes están ahí disponibles, igual el correo electrónico. Nuestras actividades como Ximbalcás siempre están en su mayoría abiertas al público en general, y cuando se requieren informes, con muchísimo gusto se nos responden las dudas. Usualmente tenemos actividades donde también solicitamos voluntarios o gente que quiera ir a apoyar, entonces esto es de dominio público. O sea, no es como que, lo hacemos como institución y véanlo, está bonito, pero solo véanlo, no pueden ir. No, son actividades usualmente que están abiertas para todos, ¿no? Entonces, simplemente la cuestión es estar en contacto con ellos. Y como bien mencionas, uno de los grandes problemas es que todo esto que se ha ido modificando en los planes de estudio simplemente genera individuos sin memoria.
Eso es todo. Si nos borra la memoria, no sabemos ni dónde estamos parados. Entonces podemos estar viviendo en Chichén y jamás lo vamos a entender. O sea, puede llegar a poner un Oxxo sobre el castillo y no lo vamos a entender, ¿no? O sea, perder la memoria es algo muy, muy grave para el patrimonio, en todos los sentidos. Entonces yo creo que el trabajar con niños es la mejor manera tal vez de generar esa semilla en la nueva generación. Y sin duda con la gente adulta también. O sea, hay gente adulta que seguramente se preocupa, pero sobre todo los que vienen detrás de nosotros, los que van a ser los futuros arquitectos, los futuros desarrolladores urbanos. No le partan el alma a todo, por favor, déjenos vegetación, queremos respirar aire limpio, ¿no? Entonces pensar en todo esto a futuro también es bueno. Sí se hacen otros esfuerzos. El Ayuntamiento de Mérida tiene arqueólogos muy capaces en la dirección de patrimonio que están trabajando ahorita sobre todo pensando el patrimonio arqueológico desde la educación, o sea, tratando de plantear talleres, tratando de plantear estrategias. Que digo, sí se hace el trabajo de registro, se hace el trabajo de prospección y de lo que comúnmente hace un arqueólogo, sí, definitivamente se tiene que hacer, pero también esa otra parte como de gestión o de divulgación y de cómo acercar la información a la gente. El principal problema que tiene la mayoría de los arqueólogos es que somos muy buenos para un foro académico rimbombante, pero a la hora de explicarle a un niño qué es patrimonio, salimos corriendo. O sea, no logramos hacer que la gente... No, más bien ellos salen corriendo. Bueno, y eso si los niños nos hacen caso, cierto, muy cierto. Pero yo creo que uno de los problemas a veces es cómo acercarle la información a la gente, cómo bajarle dos rayitas sin que deje de ser científico, pero que al mismo tiempo la gente pueda comprender. O que la misma gente se quite esa duda y dice, bueno, yo quiero preguntar, yo quiero saber, yo me quiero informar. Oye, es que fíjate que yo creo que se puede retomar el tema en justamente en este reto que es el de la educación ambiental, y no porque sea ambiental, pero pues en realidad al nivel en el que está, porque es la combinación con el verde del parque, ¿verdad? Y yo creo que ahí es un punto, te digo porque en el ayuntamiento pues sí le tratan de meterse en este rollo de educación ambiental. Yo creo que es digamos un lugar de oportunidades que podrían entrarle, ¿no? Sí, pero es que es parte del ambiente. Sí, porque es yo el quería entorno. complementar, quizás le complemento de una vez con estas dos ideas que estaba relacionado, ¿no? Yo creo que puede ser un gancho si se le motiva al municipio para cambiar el nombre o alina, ¿no? Que cambie el concepto de parque arqueológico, que en general cuando se piensa en algo arqueológico se piensa en algo muerto que ya pasó y que no existe. Pero hay otros conceptos que se pueden aplicar y se incluyen la parte cultural y la parte biológica como espacio verde con los servicios ambientales que quieran poner, que los da. Y uno es la reserva ecológica, que puede ser lugares muy pequeños, pero, o sea, esas ya son definiciones legales que tendrían que buscar, y con eso, bueno, la otra es un parque biocultural, ¿no? Que eso también ya existe y que se puede aplicar en esos casos. Después de eso, entonces se puede armar una red de parques urbanos, bioculturales, que hacen una ruta turística, y con eso bajan recursos de la Secretaría de Turismo y la gente lo va a visitar. ¿Por qué? Porque ya le das el concepto diferente, más vivo vivo y que la gente lo vive. O sea, yo pienso también que hay casos en donde estos espacios históricos que quedaron inmersos en la urbanización, hay gente que el vecino del parque recuerda, no, es que mi abuelito decía que ahí, ¿no? Y mi bisabuelito me platicaba que ahí los mayas, ¿no? Pero aquí no. ¿Por qué? Bueno, pues tiene que ver con la historia de la ciudad, que sacaron a la gente indígena para poner solamente a los españoles, ¿no? Entonces ahí fue ya que toda memoria se perdió. Pero bueno, pues vamos a insertar un concepto nuevo que permita a la gente de hoy, como tú lo explicaste muy muy bonito, ¿no? Pues que los niños se apropien especialmente de esos espacios. Creo que esa propuesta podría ser. Y quizá también podría pensarse
en hacer un entorno quizá arquitectónico. Ahorita platicaba con Roger. En la Ciudad de México hay un parque que es el Parque Hundido, está sobre la Avenida Insurgentes, cerca de Libertino. Y ahí baja uno y hay reproducciones de cabezas olmecas, todo esto. Entonces aquí a lo mejor se podrían poner reproducciones de estelas mayas o de algunas cosas para irle dando, ambientándolo un poco más desde el punto de vista de que eso era algo malo. Todo es, A ver, allá. Sí. pero todo es Allá hay bueno. Es que también lo que pasa, el concepto de parque que lo tiene el municipio con parque, es porque es un espacio público con infraestructura que lo hace disfrutable. Estos elementos, estos vestigios que quedaron dentro de eso y se les dio esa infraestructura, pasarían, se nombra como parques. Y lo arqueológico es por el plus que se pone a esto. Hay dos tipos, o bueno, algunos de los tipos de crecimiento de poblaciones que, por ejemplo, en los lugares donde los parques quedaron dentro de colonias, los propios vecinos, o muchos de los vecinos, reconocen esos lugares sin que hayan perdido tanto su memoria histórica. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a vivir justamente cuando se hacían esto. Caso diferente cuando son los fraccionamientos, que al llegar a otra gente, que llegan ya con las construcciones ya hechas, pues ahí ya no hay ese entorno. Eso pasa mayormente en el oriente, con Soguilá pues una parte, pero el Cerrito, las tumbas un poco. Por eso los vecinos se vinculan. Los vecinos a lo mejor de una generación para nosotros, o dos. Y los nuevos, en el caso de los niños, sí los ubican, pero no es. Nuestra pregunta a veces cuando les decimos, ¿es patrimonio? La pregunta está mal porque en la concepción tú le estás forzando a que tu concepto de patrimonio sea el mismo que él tiene. Entonces, al tú decirle patrimonio, a lo mejor el espacio sí lo conoce y las actividades que hacen, que sí es tan importante para el niño, no están en tu rubro de patrimonio para ti. Entonces ahí es un choque con ellos porque entonces, pues sí es patrimonio, pero no es el patrimonio que tú investigador tienes, sino es el patrimonio vivo que ellos están teniendo como observaciones. Sí, ahí es en donde entra la gestión, ¿no? Armar un concepto que involucra todo y gestionarlo. Creo que es importante, retomando lo que mencionaba Esposito, que los arqueólogos a lo mejor tienen toda la información, pero a veces hace falta saberla bajar, ¿no? Ahí es donde creo yo que hace falta abrirnos más y creer en las multidisciplinas, no hacer redes multidisciplinarias, porque de nosotros, bueno, al menos hablo desde mi postura, que estamos como gestores, a veces tenemos nosotros toda la intención, tenemos a lo mejor otra por el estudio, ¿no? Esa manera y las ganas y el querer acercarse a la sociedad, pero está todavía este mito de, pero el INA no te va a dar la información, pero el INA no te va a dejar, pero el INA no te va a soltar nada. Entonces, a veces está, porque tú estás estudiando para precisamente gestionar, ¿no?, lo que es el patrimonio cultural, pues por dónde le tienes que entrar, por las instituciones, por el INA, pero es que los del municipio no te van a dar la información, es que no quieren, o sea, se han creado tantos, o sea, mitos. ¿sí? No, pues no tabús, sino como, ahora sí que el que tiene la información tiene el poder. Y son muy celosos a veces, somos muy celosos a veces del mismo trabajo. O sea, yo por ejemplo veía, yo he estado trabajando, haciendo un trabajo escolar sobre Cauquel, en la zona de Cauquel, y escucho y bueno, como dice ella, te mueven cosas, ¿no? Y a veces habías visto, a veces que no habías visto, no habías tomado en cuenta, que quisieras decir más, ¿no? Pero también está otra, ¿y por qué? Estamos todos, o sea, al final de cuentas dispersos, o sea, nos juntamos aquí en vivo y nos volvemos a ir y no hay esta creación, estas redes multidisciplinarias para poder lograr los objetivos que al final de cuentas todos tenemos, porque es el mismo objetivo. Sí, adelante. Ahorita han estado hablando, han estado comentando desde la perspectiva del funcionario, el investigador, quienes estamos interesados en el tema. Pero, ¿y la gente? ¿Qué quiere la gente de esos parques? Yo me pregunto, el trabajo que hacen ustedes en Gibraltar, como se produce, lo que no bien, es muy loable, me parece muy adecuado, pero siento que hace falta
además de acercar a los niños a través de estas pláticas de concientización o a veces a los adultos, es también inquirir a la gente qué es lo que quisiera de estos espacios. Y me lo pregunto porque, por ejemplo, en Tabasco, la ciudad más importante de la cultura olmeca, la gente vertía sus botes de basura desde la reja de atrás, ¿no? Porque no les interesaba, no era un espacio que sentían como a ellos, de ellos, ¿no? Y entonces hubo que empezar a trabajar con la gente, de qué quisieran de ese espacio. Ellos lo que sentían muy agresivo era la malla, una malla que estaba pues protegiendo el espacio federal, ¿no? Pero de primera instancia estaba marcando como hasta aquí es mío y allá vete tú. Yo creo que es importante hacer trabajo participativo con la gente, que los museos, que estos parques arqueológicos, que las zonas las sientan como propias y que ellos mismos puedan decir, ay, pues a mí me gustaría que los fines de semana pusieran algo que no destruya las instalaciones, una pantalla móvil, que nos pusieran una película, o que vinieran a darnos pláticas de alguna otra cosa, no necesariamente del patrimonio, que fuera un foro abierto para toda la gente, porque si no, nada más lo restringimos a la arqueología, ¿no? Y es la casa de los antiguos mayas, o su templo, qué sé yo, porque lo estamos viendo desde nuestra disciplina. Pero al vecino de ahí, ¿qué le gustaría hacer? Tu idea de poner el internet me parece muy buena, porque la gente iría a estar bobeando en el internet y no necesariamente rayoteando las paredes. Claro. No, incluso, bueno. Por lo que has dicho tú último, yo por ejemplo tengo la experiencia de la Bastilla de Sarcuses, es uno de los yacimientos ibéricos más importantes en España, pero se ha hecho eso y forzosamente se ha tenido que volver a poner la valla, con una sencilla razón: el vandalismo, pese a que ha sufrido como 5 horas de conservación, sigue habiendo vandalismo. Tengo la experiencia de que he llevado amigos y en cuanto me he girado, estaban encima de los muros. Sí, yo lo veo desde la perspectiva de un arqueólogo. Es necesario conservar. Evidentemente es necesario hacer muchísimas actividades. En las días de Sarcuses todos los años, en septiembre, dentro de 2 semanas, se hace 10 días intensos de muchísimas actividades. Va muchísima gente, la disfrutan un montón. Los niños, yo he estado 3 años yendo a esas actividades y los 3 años me he visto a los mismos niños y disfrutan como nadie. Pero en cuanto te giras, están encima de los muros, están sentados, están saltando y no fue nada. Pero es que se caen, o sea, te giras, están saltando y al minuto te oyes ¡pam! Es el niño caído y las piedras al lado. Entonces, esa perspectiva de intentar llegar a través de actividades a la gente y dejar los yacimientos abiertos, sí, pero hay que tener muchísimo cuidado, pero muchísimo, porque incluso con las propias actividades, en cuanto te giras, el muro se cae. Lo he vivido desde los 3 años que he estado. ¿Querías decir algo? ¿No? Ah, Aquí, Joseph. adelante. Bueno, Nuestro último bueno, comentario. Felicidades, Balkash. Este es el abuelo de todo esto. No, mira, es parte de la historia esto, pero lo que están haciendo ustedes como asociación civil, pero que eso sí es digno de remarcar. Todas las actividades que han podido coordinar con el municipio, también creo que es algo que muestra que no está en un principio esto. El problema de los parques arqueológicos, de los sitios arqueológicos ancestrales urbanos, es un tema que es una problemática. Y muchos de los arqueólogos de ustedes pues han crecido en salvamentos, en rescates, precisamente ahí. También han sido un lugar, ¿no?, escuela de arqueología. Han sido estos espacios, lugares en donde se han formado muchas generaciones ya. Los vecinos de estos barrios, ¿no?,
han aprendido a convivir también con ese pasado, aunque todavía lo desconozcan. Han aparecido parques arqueológicos como hongos por todas partes. ¿Por qué? Porque hay unas políticas institucionales, públicas, municipales, y el propio a nivel federal también el instituto, pues también ha estado preocupado por todo esto. Esto es un producto de una historia que se viene consolidando, ¿no? Y hay todo este potencial. A nivel universitario yo diría que también, fíjate, si hay problemas con algunas conceptualizaciones, Cristina, pero también ha habido un proceso de madurez. Hay posgrados en conservación que se están impulsando, ¿no? Y ya a nivel nacional también esto ha tenido pues, una relación con las problemáticas que hay en otras regiones, ¿no? A nivel de Vina, pues también aquí hay una reacción importante de querer considerar todo esto en esta problemática. Pero yo creo que tenemos una oportunidad en Mérida, fabulosa, de juntar autoridades de diferentes niveles de gobierno, a la sociedad civil, las asociaciones como ustedes son un ejemplo incluso de esto, en la cual se pueden involucrar otras asociaciones, tanto pues, de la cultura maya como de otros aspectos culturales, de biólogos, de medioambientalistas, ¿no? Digamos, va a ser el esfuerzo y la manera de que podamos unir en todo este tejido, ¿no? En las universidades, la UNAM, ¿no? En la licenciatura en gestión se están formando también ejércitos de gestores culturales que no lo sabían, ¿no? Avis es una de ellas que ha estado trabajando desde el primer día sobre este tema, ¿no? Entonces, como que la perspectiva yo creo que es muy buena y si nos esforzamos por trabajar todos juntos, creo que vamos a poder lograr algo muy interesante y para la ciudad, para la ciudadanía y para todos, ¿no? Porque estudiar en estos sitios nos va a aportar mucha información arqueológica. Vamos a tener problemas de conservación, evidentemente, ¿no? Como nos ha habido en otros lugares donde ya ha habido un proceso, ¿no? En Valencia o en Cataluña, donde se han hecho experiencias en gestión. Pero el trabajo en conjunto yo creo que eso nos va a fortalecer, que vayamos juntos y que sepamos tejer esto que todos queremos lo mismo, ¿no? Disfrutar de estos espacios, recuperar el pasado, esta red de parques, estos circuitos arqueológicos, ¿no? Esta visión de integrar, ¿no? Incluso los sitios abiertos al público. Sichaltún es un parque nacional, el primer parque nacional, ¿no? Del país a nivel ecológico, ¿no? ¿Cómo enlazamos todo esto con el tejido, ¿no? En el territorio, en el alta, ¿no? Creo que eso es muy interesante. Qué bueno que tanto aquí en la UNAM como ustedes están haciendo. Muchas gracias. Pues los invitamos a continuar el diálogo con el café afuera. Los que tengan mucho interés, pues seguramente podrían acercarse para tomar correos electrónicos. Y yo me queda más que agradecer muchísimo. Y en el nombre del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, otorga el presente constancia a Gerardo Martín Medina por compartir sus conocimientos y experiencias en el Seminario Permanente de Embriología, Patrimonio Biocultural y Diálogo de Saberes. Muchísimas gracias, firmado por el doctor Adrián Curiel, director.